Este capítulo 1 de Daniel nos muestra una faceta muy importante de lo que significa un discípulo de Cristo, de lo que significa seguir al Señor. El título de nuestro sermón en esta mañana: el discípulo de Cristo en el mundo de hoy. El discípulo de Cristo en el mundo de hoy. La iglesia en su conjunto, la iglesia de acuerdo al diseño de Dios, es la misma a través de todos los tiempos. Eso significa que la iglesia siempre ha tenido los mismos desafíos, siempre se ha enfrentado a las mismas dificultades. La iglesia en su conjunto ha enfrentado múltiples problemas. Y el capítulo 1 de Daniel y todo el libro de Daniel así nos lo muestra. Tanto así que en algunos capítulos posteriores a este que hemos leído, se nos da una descripción de cómo es el sistema antidios o cómo es el sistema anticristianos. Si bien es cierto, la iglesia está hecha de discípulos, de seguidores del Señor. Y por ser la iglesia y por ser discípulos del Señor, van a enfrentar múltiples dificultades, sobre todo cuando se trata de su fe. Se han enfrentado a la cultura, se han enfrentado al sistema hostil, que rechaza todo lo que se opone a Dios. Se han enfrentado a un sistema pagano. Sin embargo, tenemos una promesa de parte del Señor y que es la que nos muestra Mateo capítulo 16, versículos 16. El Señor mismo dijo que Él edificaría su iglesia. Es decir, que el Señor mismo levantaría a sus discípulos y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, contra la iglesia. Esto nos indica que la iglesia está edificada por Cristo. Es como cuando se levanta una gran construcción, se levanta un gran edificio, la estructura y todo lo que tiene que ver con su cimiento es puesto por el Señor a través de su palabra. Es en la iglesia de Cristo donde los discípulos reciben entrenamiento para que a su vez hagan de otros discípulos, compartan el evangelio. Ese es el gran mandato. Pero ¿qué es un discípulo, queridos hermanos, querida iglesia? Un discípulo es alguien que está en constante aprendizaje. Un discípulo es alguien que no deja de aprender. Un discípulo es alguien que está continuamente, permanentemente aprendiendo. Pero no de cualquier persona. Está aprendiendo de su maestro. Un discípulo no solo está aprendiendo de su maestro, sino que también se identifica con su maestro. Y no solo se identifica con su maestro, sino que vive para su maestro. Eso es un discípulo de Cristo. Alguien que aprende de su maestro, alguien que se identifica con su maestro y alguien que vive para su maestro. ¿Y quién es el maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde comienza la tarea de un discipulado? ¿Dónde comienza la tarea de enseñanza y aprendizaje? Esa es la pregunta que al final ustedes mismos deben concluir y deben resolver. Esa es la gran pregunta en esta mañana. Y otra pregunta que ustedes y yo debemos responder es: ¿cuál es el fruto de ese discipulado? ¿Qué frutos arroja cuando una iglesia es un centro discipulado y todos sus miembros, es decir, todos los que integran la iglesia,
¿Qué fruto se produce cuando eso se da en los integrantes de la iglesia? Cuando se disipulan, aprenden constantemente, viven para Cristo, se identifican con Cristo. ¿Qué se produce? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? De eso se trata el capítulo 1 del libro del profeta Daniel. ¿Cuál es esa tarea? ¿De qué se trata? Y aquí se nos presentan 3 grandes enseñanzas de 4 discípulos del Señor. 4 chiquillos, como los que tenemos aquí en esta mañana. 4 muchachitos, pero que tenían el carácter de Cristo en sus vidas. Lo tenían tan plasmado, lo tenían tan asido en sus vidas, que por eso quedan registrados en la gran historia de la redención. ¿Quiénes son estos 4 muchachos? Daniel, Misael, Ananías y Azarías. ¿Cuántos años tenían cuando llegaron a Babilonia? Probablemente 8 años. Si usted mira el versículo 21, dice: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Cuál Ciro? Ciro el persa. ¿Cuánto duraba el exilio en Babilonia? 70 años. Y ya había Daniel pasado el imperio de Babilonia, el imperio medo y el medo persa. Eso significa que estos chicos llegaron a Babilonia siendo muy pequeños. La edad se data más o menos sobre el siglo VI. Entre unos 8 a unos 13 años tenían estos 4 muchachitos. Veamos nuestro primer encabezado de estos chicos, de cómo estos discípulos, ¿a qué se enfrentan? Número 1, se enfrentan a la cultura en la cual les correspondió vivir. Son fieles a Dios en la cultura que les tocó vivir. Versículos 1 y 2. Miremos la cultura en la cual vivieron estos discípulos. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sitió a Jerusalén. ¿De qué se trata entonces? ¿De cuál Israel? Israel está dividido en 2 partes. Israel al norte, que es las 10 tribus, y al sur la tribu de Judá con la media tribu de Efraín y Manasés, cuya capital es Jerusalén. Israel es llevado al exilio y el monarca de turno acá es Joacim, un rey que se había olvidado de quién era Dios. Un rey que consintió el pecado en Judá. Este monarca entonces es capturado, hace parte del botín de guerra por el rey Nabucodonosor, quien viene de Babilonia. El rey de Babilonia entonces con su ejército arrasa la ciudad, la destruye el templo. ¿Quién es Nabucodonosor y qué es Babilonia? Babilonia es también llamada la tierra de Sinar. Nabucodonosor es un rey tirano, imponente, arbitrario. Es un rey idólatra. Es un rey pagano en toda su práctica. Todos aquellos que llegaban a Babilonia como prisioneros de guerra o como botín de guerra, les era obligado a adorar a las deidades y a los dioses de Babilonia. El no hacerlo era so pena de muerte. Ustedes van a encontrar más adelante que se levanta una estatua, ¿verdad? ¿Y cuál fue el decreto de los sátrapas en Babilonia? Cuando se escuche la música, la zampoña, la cítara, que no se
postre, ¿qué le acarrea? La muerte. Esa orden venía de el rey Nabucodonosor. En esa cultura es que hay 4 discípulos del Señor. Nabucodonosor ostenta el nombre del Dios al cual le sirve. Nabu es un dios babilonio, que significa que Nabucodonosor es su servidor. Es un sistema complejo, difícil para estos 4 discípulos del Señor. Ellos llegan allí a Babilonia y se van a tener que enfrentar a esta realidad. La tierra de Sinar, como es llamada Babilonia, en esencia significa confusión. Babilonia significa que es una cultura donde se practican y se hacen cultos a la fertilidad. Tienen muchos dioses. Nabu, Marduk, son dioses babilonios, dioses de la fertilidad. Esta cultura propende por la adivinación. Toda la vida económica de Babilonia gira en torno a esta práctica. Así que Daniel, Misael, Ananías y Azarías van a ser puestos a prueba en cuanto a su fe. Van a ser puestos a prueba en cuanto a lo que viven. Porque algo que va a suceder aquí, amados hermanos, es que todos los que llegaban a Babilonia, si no asumían estas prácticas y si no estaban inmersos en esta realidad religiosa, les acarreaba la muerte. Bien, mis hermanos, ¿cómo la ven desde ahí? ¿Cómo la tienen Daniel, Misael, Azarías y Ananías? Jóvenes, ¿cómo la ven? ¿Valientes los muchachos? Miremos el versículo 2. Aquí encontramos la disposición del Señor. Esta frase usted puede subrayarla ahí en su Biblia. Y el Señor entregó. El Señor entregó en sus manos. ¿A quién entregó? A Joacim. O sea, el Señor fue que le dijo usó a Nabucodonosor y le dijo, ahí está. El Señor entregó. ¿Y qué más se llevó Nabucodonosor? Parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar y los coloca en la casa de su Dios. Y eso tiene que ver con un ambiente espiritual muy difícil que van a vivir, porque el hecho de que se tomen los utensilios de la casa del Dios que he dominado y los pongo en la casa del Dios al cual sirvo, está haciendo una diferenciación marcada para decir que Dios es más poderoso. Está diciendo que el Dios de Babilonia es más poderoso que el Dios de los hebreos. Eso significa que los utensilios los pasen de un lado y los pongan al otro. Cuando en el libro de los jueces los filisteos se llevan el arca del Señor, ¿a dónde la llevaron? A la casa del Dios Dagón. Hicieron la misma práctica. Eso era para mostrar espiritualmente quién era el verdadero Dios. Es lo que se nos muestra acá. Sin lugar a duda, la situación para Judá y los cautivos debe ser motivo de dolor, es motivo de tristeza, motivo de amargura. Lea el Salmo 137 en casa y se nos va a mostrar que la confianza de ellos está rota en su Dios. Pero están estos 4 chicos, están estos 4 muchachos
que son discípulos del Señor. Y eso nos lleva a mirar nuestro segundo punto: la fidelidad ante el cambio de pensamiento. ¿Qué va a intentar hacer la cultura? ¿Qué va a intentar hacer esta cultura con estos 4 chicos? Les va a cambiar su manera de pensar. Les va a modificar su pensamiento. Y cuando se habla de un cambio de pensamiento, estamos diciendo que se cambia la estructura que yo tengo. Es decir, me quieren cambiar mis convicciones. Quieren cambiar mi forma de vida. Y quieren cambiar en lo que creo. Quieren cambiar mi creencia. Y ellos son muy astutos. Versículos 3 al 5. ¿Cuál fue la orden para Aspenaz, el jefe de los eunucos? Tráiganme 4 muchachos, tráiganme de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿Qué hacían los imperios dominantes? Ellos no van porque quieren, ellos son botín de guerra. Dentro del botín de guerra buscaban a ver dentro de esos 4 personajes o dentro de ese pueblo quienes tenían como cualidades, como destrezas para ponerlos a su servicio. Ellos van a Babilonia no porque tienen el deseo de llegar a Babilonia, no es así. Ellos van a Babilonia sencillamente porque son parte del botín de guerra. Y dentro de ese botín de guerra se ordena que si dentro de la familia real, dentro del linaje real, hay chicos entendidos, personas entendidas, me pueden dar o me pueden prestar un servicio. Se le ordena al rey Aspenaz, quien es el jefe de los eunucos, que traiga del linaje de Israel muchachos, y le da unas descripciones. Les dice: en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Parte de ese ejercicio de esclavitud que ejercía el sistema dominante era apercibirse de jóvenes valerosos que tuvieran cualidades para ser usados en el palacio del rey. Estando ellos en el palacio del rey, podían estar al servicio. Pero para estar allí había que hacer algo en ellos. No podían venir con sus mismas creencias. No podían venir con sus mismas convicciones. Había que transformarles su manera de pensar. Había que cambiarles su manera de ver las cosas. A esto se llama cambiarles la cosmovisión que tienen. Y esto es muy interesante, querida iglesia, porque ellos ven, los babilonios en cabeza de Aspenaz, ven en estos 4 jóvenes algo distinto, algo diferente. ¿Qué es lo que se resalta aquí en el texto? ¿Qué se ve en Misael, Daniel, Azarías y Ananías? ¿Qué se ve en ellos? Se ven que aunque son unos niños, son niños que tienen sabiduría. Son sabios en toda ciencia. Y son niños de buen entendimiento. La pregunta es: ¿de dónde procede eso en ellos? ¿Por qué esas cualidades? Que sean sabios, entendidos, llenos de sabiduría. ¿Qué hay en ellos? ¿De dónde procede eso en ellos? La respuesta es de Dios. Esa sabiduría, esa ciencia, esa inteligencia procede de Dios. ¿Y de dónde más? ¿Quiénes hicieron la tarea de enseñarlos, adiestrarlos, entrenarlos para el mundo que iban a enfrentar? La Biblia no habla de los padres de estos muchachos, pero el hecho de que lleven esos nombres sí habla de la fe de sus padres.
Porque cuando ponen el nombre a Daniel, el padre no estaba pensando en Daniel mismo, estaba pensando en qué significa el nombre Daniel. Significa Dios es juez. Cuando se estaba pensando en el nombre de Misael, se estaba pensando en que ese nombre debía honrar a Dios. Eso habla de la fe de los padres. Aunque los padres no aparecen en el registro, solo algo por allá en el libro de las Crónicas, sí se nos muestra que quienes están viendo el fruto de su trabajo, el fruto de su temor, el fruto de discipulado, están viendo el fruto en estos hijos que ahora, aunque no están sus padres, están enfrentando el mundo hostil en que les ha correspondido vivir. Esa sabiduría, esa inteligencia, esa ciencia que tienen ellos, que los distingue de los demás, solo procede de las Escrituras. Todo lo que se esgrime a partir de este versículo 5 en adelante es la aplicación de la ley de Dios. Eso significa que estos jóvenes tenían la ley de Dios en su corazón. Tenían la palabra del Señor escrita y plasmada en el corazón, en lo profundo de su ser. Y eso los saca avantes, aún a costa de la muerte, como cuando son llevados al horno de fuego. Ellos tienen la palabra del Señor. Eso es lo que los hace sabios, es lo que los hace inteligentes, es lo que los hace entendidos. Pero el trabajo aquí fue de los padres. El Salmo 19 es un clásico para cuando se habla de los efectos de la ley de Dios, los efectos del discipulado. Recuerden que la pregunta a responder es: ¿cuál es el fruto que produce un discipulado? ¿Cuál es el fruto de una iglesia que está en permanente instrucción? Una iglesia que se expone constantemente a la palabra de Dios. ¿Cuál es el fruto de esa iglesia? El Salmo 19 nos dice cuál es ese fruto. Un fruto que vemos en estos chicos, que aunque son niños, son discípulos fieles del Señor. Salmo 19, versículos 7 al 11, ¿qué dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y eso es lo que se describe en esta sección. El proverbista nos da también un clásico acerca de la ley del Señor. Porque Jehová da la sabiduría, Proverbios 2:6, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, que estos 4 chiquillos, estos 4 muchachitos fueron entrenados permanentemente en la ley del Señor. Y aquí estamos viendo el fruto de una vida entrenada, de una vida dispuesta, de una vida sujeta, de una vida sometida a la palabra del Señor. Ese es el resultado. ¿Qué van a hacer estos chicos? Van a ser sostenidos en ese mundo oscuro, en ese mundo turbio,
donde les ha tocado vivir, la palabra del Señor los va a sostener. A pesar de lo que están viviendo, a pesar de esa cultura tan hostil, esa cultura tan pagana, tan atestada de religiosidad, de brujería, magia. Eso es Babilonia. Si ustedes lo notan, es un trabajo de enseñanza constante, permanente sobre los hijos, sobre los nietos. Y amados hermanos, querida iglesia, a esto es que yo les quiero llamar la atención en esta mañana. A hombres que se esfuerzan por discipular, enseñar e instruir a sus hijos. Esto es lo más importante que les dejamos a ellos como herencia. Si queremos ver a nuestros niños enfrente de una cultura, a una juventud que le haga frente a la sociedad como la Babilonia, se requiere un compromiso de los padres, se requiere un compromiso de la iglesia en discipularse, en ser instruidos, en ser enseñados una y otra vez. Porque la palabra del Señor es viva, es eficaz, su consejo no vuelve vacío. Y quisiera presentarles la realidad de muchos jóvenes cuando llegan a cierta edad, abandonan la vida cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué se apartan de la iglesia? ¿Qué pasó en el proceso? ¿Qué pasó con los niños cuando llegan a cierta edad? Ellos quizás no están en Babilonia, pero están en su colegio, sometidos a enseñanzas. En la universidad están sometidos a una cultura donde los amigos jalonan, donde las amistades los inclinan a prácticas que van en contra de la fe que en la iglesia y en casa se les enseñó. Aquí van a hacer algo muy interesante. Al final del versículo 4 se proponen dos cosas. Uno, que se les enseñen las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, lo van a someter a un régimen de literatura y les van a cambiar su idioma. Y esto es muy importante que lo consideren. ¿Por qué? Porque si algo cambia el pensamiento de las personas, es la lectura. Algo que cambia la estructura y el pensamiento de un individuo es cuando este individuo se somete a libros. Y van a hacer eso. De hecho, ¿cuál es la propuesta? Que estos jóvenes que son sabios en toda ciencia, de buen entendimiento y que son idóneos para estar en el palacio del rey, se les debe enseñar las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, deben aprender. Y cuando aprenden esto, se les modifica su creencia, su convicción, su pensamiento. ¿Cuántos jóvenes que conocemos en las iglesias se ponen a leer, por ejemplo, los libros de Carlos Marx y se vuelven marxistas? Aún en nuestras congregaciones hemos tenido la oportunidad de ver chicas que adoraban al Señor y cantaban a Dios en la iglesia, y tan pronto llegaron a las universidades públicas se les olvidó qué era la fe cristiana. Conozco casos. Fui pastor de una chica que estudió ciencias sociales en la Universidad Pedagógica Nacional y se le olvidó quién era, al punto que hoy en día apostatan de la fe que un día se les enseñó. ¿Por qué? Porque la literatura, la lectura que se dan en estos claustros universitarios cambian si no hay una mente crítica, si no hay una solidez fundamentada y arraigada en la palabra del Señor. Alguien dijo por ahí lo siguiente, que el carácter cristiano se cincela con el poder de la palabra de Dios,
a través de la enseñanza de padres piadosos que han sido cincelados por ella. Se la repito. El carácter cristiano se cincela. ¿Saben qué es un cincel, no? Con el poder de la palabra de Dios, a través de la enseñanza de padres piadosos que han sido cincelados por ella. Es decir, que el padre se instruye para instruir a sus hijos. La madre se instruye para instruir a sus hijos. Ese es el proceso. De eso es que se trata este asunto. Alguien también añadió y dijo esto: no esperes que tus hijos sean fieles discípulos de Cristo, firmes en sus convicciones, si tú como padre no has sido un discípulo fiel y comprometido con Cristo. No esperes que tus hijos sean fieles discípulos de Cristo, firmes en sus convicciones, si tú como padre tampoco has sido un discípulo fiel y comprometido con Cristo. No funciona así, mis hermanos. Padre, la tarea es de ustedes. El trabajo es suyo. Eres tú quien debe sentarte a instruir a tus hijos. Aquí le decimos cómo lo haga. Mamá, eres tú quien debe sentar a hacer el trabajo de discipulado. Siéntate con ellos, ábreles la Biblia. Revisemos por un momento, sin perder de vista este capítulo. Vayamos al Salmo 34. Versículo 11. El salmista, ¿qué dice aquí, hermanos? Venid, hijos, oídme. ¿Y qué le van a oír? El temor de Jehová os enseñaré. Venid, hijos, vengan. Hijos, escúchenme. No les voy a enseñar mis cosas, no les voy a enseñar mis criterios, mis formas, no. ¿Qué les va a enseñar? El temor de Jehová. Padres, hacemos eso, de llamar a nuestros hijos, decirle: hijo, ven, te enseño el temor de Jehová. Eso fue lo que los padres hicieron con Daniel, con Azarías, con Misael, con Ananías. El nombre Daniel significa Jehová es juez. Misael, ¿quién como Dios? Ananías, Dios es misericordioso. Azarías, Dios es mi ayuda. Son padres piadosos. Son padres que están comprometidos. Son padres que ven el reino de Dios avanzar en sus hijos. Esa es la gran comisión. La gran comisión comienza en nuestros hogares. Ahí es donde comenzamos a ganar para Cristo las almas, en la casa. Es ahí, padres, madres, hogares cristianos que están en esta mañana. El versículo 5 dice que los babilonios van un poco más allá. No solo quieren cambiar su mente a través de la letra de los caldeos y la literatura de Babilonia, sino que ahora hacen una propuesta un poco más interesante. Y dice el versículo 5: y se le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. El rey quiso formar a estos jóvenes en su cultura, idioma y costumbres, dándoles lo mejor en educación y alimentación,
para que pudieran servirle eficientemente. En este contexto, amados hermanos, sentarse a la mesa significa que eso hace parte de la fe. Les explico. Si algún día usted viene a visitarme, espero que lo haga. Y usted se sienta a mi mesa, significa que usted participa de lo que yo creo. Si yo creo en un Dios equívoco, en un Dios falso, el simple hecho de sentarse en mi mesa significa que usted está creyendo lo que yo creo. O sea, comer en estos términos implica fe. No es sentarse a comer como cuando uno se sienta en una cafetería y toma tinto con alguien. No pasa nada. Pero en este contexto, comer hace parte de la fe. ¿Qué saben ellos de Nabucodonosor? Que Nabucodonosor es tirano, que es pagano. Y que según la ley de Dios ellos hacen. No comen, no participan, porque ellos saben que esa comida probablemente es sacrificada a los dioses. Esa comida es presentada a lo pagano. Y ese es un tema recurrente en esa cultura hasta buena parte del Nuevo Testamento. Ellos saben que esa comida es sacrificada a los dioses y que la misma ley de Dios lo prohíbe. Daniel y sus amigos se niegan a contaminarse con esa comida. ¿Por qué? ¿Porque no estaba rica? No, porque eso no hace parte de su fe. O sea, no se hacen partícipes de la fe de otros. Y eso habla la ley de Dios. La ley de Dios tiene 4 estamentos: la ley moral, la ley civil, la ley ritual y la ley sanitaria, que tiene que ver con la comida. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto en esta mañana: fidelidad ante el cambio de identidad. Si hoy en día, con mucho lamento lo digo, muchos jóvenes carecen de identidad, no saben quiénes son. Se quieren parecer a otros, menos a Cristo, o menos a uno. Bueno, solo basta con que salga un peinado de moda y todos se quieren hacer el mismo corte de cabello. Yo dicto clase en décimos, 11, novenos, y me pongo a mirarlos, y todos lo mismo, el mismo corte, o sea, no. Y uno mira, yo les pregunto, ¿y dónde sacaron ese corte? No se lo hizo tal persona. Eso es falta de identidad. En la ropa, bueno, el hablado, los convitos que hacen en el descanso se reúnen a charlar y yo paso a ponerles la oreja a ver qué hablan. Estoy hablando de un colegio cristiano, ¿no? Según la Biblia, la identidad es el conjunto de creencias, valores y principios que yo tengo. El conjunto de creencias, valores, principios, comportamientos que yo tengo. Versículo 7. El jefe de los eunucos puso nombres. ¿Cómo le puso a Daniel? Belsasar. Bel es un nombre babilonio, de un dios babilonio. Es el sol. En Babilonia se llama Bel. O sea, cuando le ponen un nombre distinto, le están queriendo cambiar su identidad. O sea, no solo los quieren cambiar con la literatura, lo quieren cambiar con la lectura, sino también le dicen, vamos a poner este nombre, para que sean como ese nombre. Y déjenme decirles, hermanos, que el nombre de uno sí tiene que ver con quién uno es. O sea, el nombre a uno le da identidad, le dice quién es.
Por eso cuando hablamos del nombre de Jesús se nos dice que es nombre sobre todo, nombre, y en ese nombre tan lleno de autoridad ese nombre, que ante ese nombre toda rodilla se doblará. A Daniel le ponen Belsasar. ¿Por qué le cambian el nombre? ¿Por qué no le dejan el nombre que traía? Porque le quieren cambiar su identidad, lo quieren cambiar al muchacho. ¿Qué hacen con Ananías? ¿Cómo le ponen? Sadrach. Ese es el nombre de otro dios. Aku es un dios babilonio, que es la luna. A Mesac también le cambiaron el nombre, Aku. Y a Abednego, Nebo es el nombre del dios de la oscuridad, las tinieblas. Y Abednego significa siervo de Nebo. O sea, les quieren cambiar su manera de pensar, su identidad. La pregunta es, ¿lo lograrán? ¿Por qué? Fueron bien discipulados, fueron bien entrenados en la ley del Señor, fueron puestas muy buenas, las convicciones de la palabra de Dios estuvieron impresas en la vida de estos 4 chicos. Su forma de creer iba a ser cambiada, le iban a cambiar sus principios, y lo más terrible, le iban a cambiar su fidelidad a Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que le dicen al rey cuando el horno fue calentado 7 veces? ¿Qué le dijeron? Le dijeron: rey, se los voy a parafrasear, rey, no gaste saliva en decirnos, porque les dan como el chance de que, bueno, nieguen a su Dios y se salvan. ¿Y qué dijeron estos chicos? Si a un Dios no nos libra, nosotros no vamos a adorar su estatua. O sea, si Dios no nos salva, no importa, seguimos fieles al Señor. O sea, tenían una claridad en cuanto a ser fieles a Dios. Repito, tenían entre 8 y 13 años. Ese es el fruto de una vida de discipulado. ¿Qué lo sostuvo? La gracia de Dios. Y Dios honra a los que le honran. Cuando están en el cuando están en el horno de fuego, dice que Nabucodonosor se espanta y pregunta: ¿no fueron 3 los que metimos al horno? Pero yo veo 4, y el que está con ellos es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién es? Porque Él sabe honrar a los que le honran. Él bendice a los que lo bendicen. Los que hacemos las cosas conforme a Dios, vamos bien, aunque el mundo diga lo contrario. Se dice, ya con estudios al respecto, se dice que los padres de estos muchachos asistían a la enseñanza de la Torá. La palabra Torá significa instrucción, y la aprendían y la repetían una y otra vez, y luego esto que aprendía se lo modelaban, es decir, le daban el ejemplo a sus hijos y la enseñaban de forma oral y de forma escrita. Y eso usted lo encuentra en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 usted va a encontrar todo el sistema de la fe del pueblo de Dios. Y lo primero que se le enseñaba a un chico, a un niño, después de cuando comenzaba a balbucear, un bebé, se le decía estas palabras: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto se le decía a un bebé. Se le decía: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Amarás al Señor de todo tu corazón. Amarás al Señor con todas tus fuerzas. Amarás al Señor con toda tu alma. Eso era lo primero que el padre le decía a un bebé cuando estaba siendo instruido. A los meses de haber nacido, ya el padre lo cogía en sus brazos y le repetía una y otra vez: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Por la mañana, al mediodía, por las tardes. Luego le decía: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y estarán en tus puertas. Son solo 4 chicos. Si no hubieran estado en el exilio. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos hacían el mismo ejercicio. No todos practicaban el discipulado. No todos practicaban la enseñanza e instrucción de las Escrituras. Pregunto, ¿hay resultados? Sí, hermanos. El mismo Señor Jesucristo testifica de Daniel. Dios testifica mismo de Daniel. Se enfrentan a una cultura, se enfrentan a un cambio de pensamiento y se enfrentan a un cambio de identidad. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta expresión que significa propuso en su corazón no es una opción que él propone de sí mismo. Es el resultado de una convicción firme. Es el resultado de que tiene la vida que él cree, la vida en Dios la tiene clara. O sea, sabe muy bien qué significa vivir para Dios. Y es lo que queremos. ¿Queremos que nuestros hijos vivan para Dios? Claro. ¿Queremos que nuestros hijos les sirvan a Dios? Claro. ¿Queremos que nuestros hijos teman a Dios? Por supuesto. ¿Qué necesitamos? Que los padres nos discipulemos, nos entrenemos y aprendamos cómo enseñarle el Evangelio a nuestros hijos. Él propone en su corazón, pero es una propuesta cuyo resultado es de su convicción de fe. Es una decisión de honrar a Dios. Una decisión que glorifica a Dios. Queremos que nuestros hijos, cuando tomen decisiones, honren a Dios. Claro. A la hora de entablar una relación seria para casarse. Y de paso les digo, hermanos, venga el discipulado. El noviazgo no existe en la Biblia. Estudiemos la Escritura, sopesémonos a la luz de la palabra del Señor. Eso no existe en la Biblia. Y bueno, después hablamos de eso. Pero amados hermanos, cuando se va a entablar una relación, que ellos deben tener la conciencia de las Escrituras en su Biblia. Como diría el gran reformador, que la palabra del Señor cautive sus mentes y sus corazones para servir a Dios. Daniel, Misael, Ananías y Azarías son el reflejo de sus padres. Gloria a Dios por la vida de estos padres que no sabemos a ciencia cierta quiénes son, pero que hicieron una buena tarea. Discipularon a sus hijos, lo hicieron bien.
quiere hacer el trabajo bien, estamos a tiempo, hermanos. Por eso estamos aquí, para decirles, hermanos, hay que venir más a estudiar la Biblia. Domingos 8 de la mañana, vengan a estudiar la Biblia. El curso de membresía no es para los nuevos, es para todos. Es el día del Señor. De hecho, ahí nos toca comenzar a pensar y reevaluar el día del Señor. Está junto en el decálogo de los 10 mandamientos. Por supuesto, hay excepciones, por supuesto. No faltaba más. Pero es el día del Señor para meditar en la ley del Señor, pensar en ella. Y seguro ustedes van a ser hombres y mujeres dotados de ciencia, sabiduría e inteligencia. Reprenda la pereza, hermano. El versículo 19, le dejo el capítulo. Yo ya prediqué este libro completo de Daniel. Es extraordinario, hermanos. Pero dice el versículo 19 que en ellos, ante todo esto que vivieron, dice que no fueron hallados a otros como Daniel. Otros no eran como Ananías, no eran como Misael, no eran como Azarías. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor. La fe que los hace 10 veces mejores. Extraordinario, hermano. ¿Cómo vemos el Evangelio aquí? Cristo es el Logos, la palabra. Él es revelado por la ley. Es por quien todas las cosas fueron creadas. En Cristo Jesús reside toda verdad. En Cristo Jesús reside todo conocimiento. En Él está la fuente de toda sabiduría. Pero Él hizo algo también. Él vino a morar a este mundo hostil, despiadado, pagano, y se sostuvo por amor a ustedes, por amor a mí. ¿Y se sostuvo para qué, amados hermanos? Se sostuvo para que usted le imite. Fue hasta la cruz, fue hasta el martirio. ¿Para qué? Para que usted también se sostenga, para que no seas débil en tu fe, para que no seamos fluctuantes. El Señor se entregó para darnos victoria, victoria sobre nuestro peor enemigo, nuestro pecado, nuestro corazón. Ese es el más grande y más terrible de los enemigos que nosotros tenemos, nuestro corazón. Es necesario morir, cantábamos ahora rato, ¿verdad? Los animo, hermanos, a que hoy nos acerquemos y usted proponga también entrenarse con nosotros. Hermanos, si Dios nos trajo aquí como pastores, es por la voluntad del Señor.